Cordial saludo. En esta actividad vamos a trabajar un mini currículo diseñado especialmente para la Fundación Casa Pepita. Somos estudiantes del curso de diseños curriculares. Mi nombre es Angie Valentina Marín Vargas. Esta grabación se hace el 3 de agosto del 2020 en Arauca. Pertenezco al CEAP de Yopal. Para el diseño de este mini currículo hemos trabajado arduamente el grupo colaborativo número 7 con el fin de crear las mejores estrategias para llegar a los niños de la Fundación Casa Pepita. Este grupo está conformado por Armando Pineda González, John Arley Meta y quien les habla, Angie Valentina Marín Vargas. El microcurrículo es diseñado especialmente para la Fundación Casa Pepita, pero primero debemos hablar de cuál es el contexto a trabajar. La Fundación Casa Pepita está ubicada en Bogotá y se ocupa de aquellos niños en situación de vulneración. Tiene unas características particulares. Por esta situación a la que se han enfrentado los niños, ellos no deben salir de la institución. O sea que todas las actividades que diseñemos no deben requerir trabajo de campo o fuera de nuestra institución. No deben ingresar a Internet y deben limitarse a los dos espacios que nos ofrece la institución, que son el salón de clase y el patio de juegos. Los estudiantes de la Fundación Casa Pepita tienen características particulares y son que contamos con 3 estudiantes con discapacidad cognitiva, pero que saben escribir y toman el dictado. 2 estudiantes con autismo diagnosticado. Un estudiante diagnosticado con trastorno especial de lectura y discalculia. Tiene dificultades para el aprendizaje de las matemáticas. 3 estudiantes con dislexia. Ahora, nuestro mini currículo está diseñado dándose a las 2 situaciones principales, que son la enseñanza del área de castellano y la enseñanza del área de matemáticas. El primer trimestre se diseña enfocándose en 4 unidades y tiene una duración de 10 semanas, que son trabajadas de la siguiente manera. La unidad didáctica 1 nos habla acerca de la enseñanza del castellano y sus contenidos se enfocan en el uso del lenguaje y la expresión corporal. Los niños necesitan poder saber cómo usar su lenguaje y cómo hacer que la expresión que usa vaya relacionada con su lenguaje. Para eso vamos a utilizar estrategias como interpretar retahílas, canciones, coplas, adivinanzas, poemas, entre otros. La unidad didáctica 2 desarrolla la situación 2 enfocándose al área de matemáticas. Se busca que el estudiante pueda lograr una habilidad para desarrollar operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación y división. En la siguiente semana, lo que se busca es hacer una transversalidad entre el área del castellano y el área de las matemáticas. ¿Cómo relacionamos las dos enfocándonos en este tema? ¿Sí? Entonces, luego la unidad didáctica 3 se desarrolla enfocándose al área de castellano, la situación 1. Tiene una duración de 2 semanas, al igual que las otras. Sus contenidos se basan ya en la comprensión de textos y deben enfocarse a los entornos reales. Entonces, el niño ya interpretó retahílas, canciones, coplas y adivinanzas y otras cosas. Ahora tiene que comprender qué nos quería decir esas canciones que interpretamos, qué mensaje traían esas, qué mensajes tienen los poemas y más si son enfocados a nuestra cultura. En la unidad didáctica 4, en el área de matemáticas, buscamos que él pueda interpretar problemas matemáticos relacionados con las 4 operaciones básicas. Esto quiere decir que el estudiante ya adquirió la habilidad, ahora va a buscar la forma de solucionar los problemas de su entorno aplicando estas operaciones básicas. En la siguiente semana se hace un refuerzo de la unidad 3 y la unidad 4 y se busca una interacción entre cada una de las unidades anteriores.
Para el diseño de este mini currículo necesitamos desarrollar competencias básicas disciplinares y competencias transversales. En cuanto a las básicas disciplinares, se enfocan al área de castellano y al área de matemáticas. En las transversales ya tiene que ver con su entorno y pueden relacionarse con otras asignaturas. Por lo que buscamos en las básicas disciplinares desarrollar las capacidades de matemáticas y lingüísticas. Se busca que pueda comprender eh, los conocimientos básicos matemáticos, que no solo sepa desarrollar ejercicios, sino que conozca sus partes. También buscamos la resolución de problemas y que pueda concluir algo a partir de estos problemas que se le han presentado. Con esto podemos desarrollar la competencia crítica, que pueda informar a otra persona sobre la situación, argumentar y comunicar sobre una problemática. Se busca que el estudiante descubra sus emociones y sus aptitudes. Como vemos, en la primera unidad trabajamos lo que es el desarrollo de la expresión corporal y allí vamos a poder experimentar las emociones. Más adelante en la planeación de esta unidad podremos comprender un poco más. En las transversales ya es cómo vamos a incentivar al educando a que desarrolle esa comunicación verbal y escrita. Por eso hemos diseñado estrategias en las que puede el estudiante interpretar eh, algo de su entorno, ya sea una copla, ya sea un poema, ya sea una canción, algo que le llame la atención y que pueda eh, comunicar o dar un mensaje a través de esto. Incluso el estudiante puede sentirse motivado y puede así lograr mejorar esa expresión corporal en su vida diaria y pueda comunicarse de manera verbal y escrita. Eso nos puede llevar a una interacción en grupo que nos va a desarrollar el aprender a convivir, porque vamos a tener que hacer trabajos en equipo. Vamos a aprender a pensar, aprender a ser como persona y aprender a saber. Hemos diseñado nuestro objetivo principal. Entonces, ¿qué queremos? Diseñar actividades pedagógicas, lúdico-pedagógicas, porque lo que queremos es que sea material llamativo para el estudiante, que le permita desarrollar al máximo sus habilidades comunicativas y matemáticas básicas para su relación con la vida cotidiana, ya que va a tener que enfrentarse a diversas problemáticas. Entonces vemos el objetivo 1, que es identificar lo que más le llama la atención al estudiante. Si podemos comprender cuáles son el texto o el tipo de texto que le llama la atención al estudiante, por ese lado podemos iniciar nuestro aprendizaje. Es necesario ver cuáles son las cosas que le gusta al estudiante, porque por ejemplo, si la música que le gusta al estudiante es la de su cultura, no podemos ir a enseñarle música de otra cultura, música clásica o otro tipo de música que no, no sea acorde ni a su entorno ni a sus gustos. Entonces, el objetivo 2 es elaborar material lúdico para la apropiación de los temas. Si estamos enseñando eh, a sumar, ¿por qué no hacerlo con cosas de su entorno? ¿Por qué no? En cuanto al tercer objetivo, es sensibilizar a los integrantes del grupo para que tengan un ambiente agradable. Sabemos que existe una gran variedad en la Fundación Casa Pepita y no podemos dejar que exista rechazo alguno. En cuanto al 4, es reconocer las características de cada estudiante. Esto creo que es lo más importante porque partiendo de ahí se van a diseñar cada una de las actividades. Cuando
realicemos una planeación, debemos enfocarnos en eso, en las necesidades que hay en la fundación. Propiciar las herramientas necesarias para que ellos puedan afrontar diversas situaciones en su vida cotidiana. Incentivar y motivar al estudiante para que se acerquen cada día más a explorar el mundo mediante el saber. Es necesario mantener la motivación y así el estudiante podrá adquirir mayores habilidades. Si existe motivación, existe aprendizaje. Nuestra situación problema. ¿Cuáles son las dificultades? Desarrollo de habilidades comunicativas y matemáticas básicas. Entonces, ¿qué estrategia vamos a utilizar para la solución de esta situación problema? Primero debemos observar cuáles son las dificultades. Primero, tenemos que los estudiantes tienen algunas dificultades de aprendizaje según sus necesidades o características particulares. Para ello debemos crear estrategias que se adapten o que atiendan de la mejor manera estas dificultades. Eh, los estudiantes han tenido que pasar por situaciones lamentables. Son niños en situación de vulnerabilidad y debemos fortalecer las emociones de ellos. Por esto que en el desarrollo de las unidades didácticas mirábamos la expresión corporal, el manejo de las emociones y otras cosas. Eh, tenemos otra dificultad que es los recursos, pues no tenemos sino solo dos espacios habilitados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son el salón de clase y el patio. Pero creo que debemos diseñar herramientas que tengan en cuenta o que se puedan desarrollar en estos dos lugares y que a su vez no limiten la creatividad. Los contenidos, como le decía antes, están divididos en las cuatro unidades. La unidad 1 busca desarrollar las habilidades, desarrollar las técnicas corporales, movimiento de manos, postura y gestos mediante la interpretación de textos. Y esperamos que el estudiante pueda saber cómo hablar en público y pueda conocer sus emociones o cómo expresarlas. La unidad 2 es mejorar las habilidades matemáticas. Están trabajando en básicas y esas actividades se van a realizar de manera individual y colectiva. En la unidad 3 se busca que el estudiante comprenda los textos y que en lo posible estos textos se relacionen con su entorno y que dé respuestas a interrogantes, preguntas o cuestionarios propuestos. En la unidad 4 es ya problemas matemáticos que usen operaciones básicas y que en lo posible sean de situaciones reales. La calificación del primer trimestre o de los trimestres que puedan desarrollar. En este caso estamos haciendo la planeación para un trimestre. Entonces se tiene el 30% es de el trabajo diario y las actividades en grupo. Ya, actividades individuales y actividades en grupo. El 10% es la entrega de trabajos o trabajos extra clase. El 50% es el avance que haya tenido el estudiante. Ya se tendrán en cuenta el examen diagnóstico y el examen final para conocer cuánto ha avanzado y aquellos de pronto evaluaciones que se hacen de forma práctica, ahí también se tendrán en cuenta. Y el 10% ya tiene que ver con la actitud del estudiante y el deseo por aprender. Decisiones metodológicas y didácticas. Debemos primero dar una ambiente y de confianza al estudiante para que él pueda expresar sus ideas. Debemos tener en cuenta que se deben atender las características particulares de cada uno de ellos. Debemos, al momento de enseñar las operaciones básicas, no asumir que conocen conceptos o conocen las partes de la operación o esas cosas. Debemos empezar desde lo más sencillo para llegar a lo más complejo. Cuando vayamos a trabajar un texto, debemos buscar cuáles son las cosas que le gustan al estudiante, como lo decíamos en nuestros objetivos, para que él pueda tener una mayor facilidad al interpretar personajes o al interpretar dicho texto.
Cuando es la hora de la resolución de problemas en cuanto al área de matemáticas que tienen que afrontarse de diferentes situaciones. Debemos tener en cuenta que en la práctica debemos darle palabras claves al estudiante que le permitan identificar cuál es la operación que debe utilizar. En cuanto a los materiales y recursos, tenemos los recursos humanos, que ya sería todo lo que tiene que ver con personal, que sea docente y administrativo que exista en la fundación, y estudiantes. En cuanto a recursos físicos, tiene que ver con los materiales a utilizar para cada una de las estrategias. En cuanto al material imprimible, ya tiene que ver con los controles y con aquella planeación que tiene el docente, y de pronto las guías que se le vayan a entregar a los estudiantes. En cuanto a los sitios, pues sabemos que disponemos solamente de dos sitios, que es el salón de clase y el patio de juegos. La planeación de actividades. La planeación de actividades se debe hacer por cada unidad didáctica. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo de una de las clases que podríamos trabajar. Primero iniciaríamos con un friso para contar el monstruo de colores. Este es un cuento muy llamativo que le permite al estudiante desarrollar sus emociones y es escrito por Ana Lleras. Si alguno tiene la oportunidad de ver el video, verá que el monstruo de colores se ha hecho un lío con las emociones y no puede diferenciarlas. Entonces la niña le ayuda a organizarlas. Esto es lo que pretendemos, ayudarle a organizar al niño las ideas, porque sabemos que son niños que han pasado por situaciones difíciles de afrontar y muchas veces ya no creen en las personas y ya no suelen identificar la alegría de otras actividades, eh, de, de otras emociones. En cuanto a la actividad intermedia, podemos tomar un texto, en este caso una retahíla que se llama La gallina francolina de Sergio Hernández. Esta es la versión de Chile. Y usaremos pintucaritas para hacer la interpretación de la gallina francolina. Esto lo haremos individualmente y a cada uno se le estará haciendo el diseño. Leeremos un texto después de esta actividad de interpretación y de expresión. Leemos un texto relacionado que se llama La gallina roja, escrita por Mary Mapes. Entonces, de esto podemos desarrollar varias actividades que ya es preguntas de comprensión lectora o cuestionarios. Y finalmente se puede hacer una dramatización sobre la fábula leída de la gallinita roja. Tenemos en el friso del monstruo de colores, en esta parte, podemos ver cómo el monstruo de colores no sabe poner las emociones en su lugar. Entonces, la idea es, la niña le ayuda a organizarla. La idea es que si necesitamos trabajar otra emoción, la ubiquemos en el frasco que no tiene nombre. Y está el modelo de la retahíla, que como les dije es la versión de Chile. Entonces, el niño tendrá que hacer la mímica de la actividad. Tenemos el texto de La gallinita roja, escrito por Mary May Mapes, que dice que una gallinita encontró un grano de trigo y a partir de esta empezó el proceso de siembra, recolección, que hizo panes. Y en todo ese proceso sus amigos nunca le ayudaron, pero cuando estuvo el pan, se querían comer. Entonces, por esa razón, ella se la comió sola con sus pollitos y no la compartió, porque sus amigos nunca le ayudaron. Entonces, luego de eso podemos hacer una actividad de comprensión lectora donde realicemos algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el título del cuento? La gallinita roja. ¿Cuáles eran los personajes? Entonces, sus amigos que los mencione, el cerdo, el perro, el pavo y la gallinita roja y sus pollos. ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, ahí ya estaríamos llevándolo a la unidad 3, al tercer nivel, donde vivían los animales, entonces en una granja, y podemos pasar a lo que es el cuestionario. En este sí ella debe solamente seleccionar, ellos deben seleccionar la respuesta correcta,
vemos que al final decía que podía ser una interpretación, podemos trabajar con material reciclable para hacer la interpretación de la gallina. Aquí vemos un niño haciendo de pollito, de los polluelos de la gallina. En cuanto a las reflexiones pedagógicas y didácticas, eh, debemos saber que como docentes tenemos que darnos a las diversas necesidades que puedan presentarse en el aula, que debemos planear las actividades enfocándonos a la población. Es necesario que siempre se le explique al estudiante de lo más básico para llegar hasta lo más concreto y que el currículo debe ser flexible. Debemos garantizar siempre la motivación del estudiante en el aula de clase y que se desarrollen las habilidades para desenvolverse. Otra de las reflexiones del grupo es que como docentes debemos buscar métodos confiables y viables a la vez para enfrentarnos a esas dificultades del aula y lograr lo que el Ministerio de Educación nos envía para esos lados. Eh, Debemos buscar herramientas que propicien un bienestar positivo al estudiante y en el caso de trabajar que sean niños que, que se les trabaje la educación inclusiva para beneficiar no solo a ellos, sino al resto de los estudiantes, porque partir de algo básico es importante para todos de manera general. Eh, es importante resaltar la adecuada educación que recibe un estudiante y sabemos que es una persona que estamos formando según los lineamientos dados, o sea que no nos debemos salir de esos lineamientos que nos da el Ministerio de Educación. Y otra de las reflexiones es que somos transmisores de conocimiento, que nos debemos enfrentar a diversas situaciones, pero que debemos buscar la forma de instruir o de llegar al estudiante de forma clara y concisa, mediante metodologías y, y actividades pedagógicas que no aburran al estudiante, sino que por el contrario se pueda crear un ambiente agradable. En conclusión, como docentes, hemos trabajado esta problemática y creemos que el currículo se adapta a las necesidades mostradas, teniendo en cuenta los sitios donde los podemos desarrollar. Eh, Como docentes debemos siempre tener en cuenta, independientemente de cuál sea la institución, las necesidades del estudiante. Se debe crear un ambiente agradable, lograr articular los aprendizajes de tal manera que les sirvan para la vida. Somos las personas encargadas de garantizar la motivación de los estudiantes y de crear las estrategias innovadoras. eh, Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, los docentes nos debemos limitar en cuanto a creatividad. Debemos, antes de pensar en una planeación, pensar en esas características que tiene la población. Bueno, muchas gracias. Les muestro las referencias en cuanto a la fábula, en cuanto a la retahíla y en cuanto al monstruo de colores que han sido tomados de otros autores, como los mencioné en el desarrollo de la actividad.